Buenas tardes, jóvenes. Bueno, estos temas que les estoy dando son para mis alumnos de las universidades. Entonces, un tema importante es el manejo de pacientes preoperatorios y el manejo de pacientes postoperatorios. Como verán, jóvenes, vamos a hablar un poco sobre el preoperatorio, ¿ya? Antes de pasar, siempre para llegar a un diagnóstico, de cada persona, el médico pues tiene que hacer una historia clínica correcta, es decir, de la cabeza hasta los pies. Si bien es cierto, si hay una patología evidente de por ejemplo, de una hernia umbilical que ves la masa tumoral en región abdominal y que es evidente que es una hernia umbilical, por hecho ya está hecho el diagnóstico a simple vista, pero como le dije, ustedes tendrían que hacer la historia clínica correcta, es decir, hacer una semiología cardiopulmonar y luego venirse a abdomen y después el resto del examen físico. Porque muchas veces se nos va algún tipo de diagnóstico aparte de su hernia, de repente tiene un soplo, de repente tiene un problema pulmonar. Entonces, jóvenes, por favor, les pido que siempre revisen al paciente de la cabeza a los pies. Entonces, una vez llego al diagnóstico, justamente basado en lo que es todo lo que es filiación, anamnesis y todo lo que es la semiología, se llega al diagnóstico, pues ya uno tiene bien clara la figura para hacer una hipótesis diagnóstica. Una vez realizada la hipótesis diagnóstica, uno tendrá que pedir lo que corresponde, es decir, exámenes prequirúrgicos, ya, es decir, examen de sangre y exámenes de gabinete, que es llamado también la imagenológico. Entonces, una vez que yo ya tengo la hipótesis diagnóstica, sabré qué exámenes le podré pedir y qué tanto por vía sanguínea o por imágenes, por ejemplo, una ecografía, una tomografía, una resonancia magnética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como están viendo ahí, entonces es importante el tema de la semiología. Lo están llevando en las materias de semiología y ahora seguro que para ustedes va a ser muy fácil. Entonces, cuando uno pide un laboratorio, pide buscando algo, corroborando una hipótesis que querés buscar en un paciente. Lo mismo que el examen imagenológico. Entonces, es bueno que ustedes sepan ya, y seguramente ya llevaron otra materia donde han lecturado muy bien un hemograma, una urea, creatinina, y lógicamente también llevaron una materia de imagenología, seguramente también le han enseñado algunos principios básicos. Entonces, eso es muy importante para empezar. Y ahí está la imagen, ¿no? Como están viendo ustedes, incluso hasta podría ser como una pregunta de examen. ¿Cuáles son considerados exámenes prequirúrgicos de rutina? Universalmente, en realidad, son 8, ¿no? Pero dependiendo de donde estén ustedes, pueden aumentar o disminuir. ¿A qué me refiero esto? Lo básico son entre 7 y 8 exámenes que deberían pedir a todo tipo de paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Eh, Ahí ya le pueden aumentar otra cosa. Por ejemplo, de esos 7 o 8 que lo voy a mencionar o que está ahí en la imagen, ustedes tendrían que aumentar otro estudio específico de ese órgano. Por ejemplo, esos 7 que le estoy pidiendo, y si quiero estudiar o analizar o ver la función de un órgano, por ejemplo la tiroides, tendría que aumentarle ejemplo una T3, T4, TSH, un T4 libre, T3 libre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Un tema prostático, por ejemplo, le coloco estos 7 o 8 y le aumento un PSA o dependiendo una ecografía, etcétera, etcétera. Y así, si quiero ver un problema hepático biliar, los 7 o 8 exámenes que están en la imagen aquí y pido pues todo lo que es el perfil hepático. ¿Me entienden? Entonces, eso es bueno que ustedes tengan presente. Una cosa importante que esto no tienen que olvidarse, estos exámenes. ¿Cuáles serían estos exámenes prequirúrgicos de rutina? Es decir, empezamos con un hemograma completo, todo lo que es la química sanguínea, es decir, una urea, creatinina, una glicemia, ya es importantísimo esto. Los electrolitos también a veces no le dan importancia, pero es una cosa básica, especialmente el sodio y el potasio, principalmente. Y todo lo que es la prueba de coagulación, un tiempo de protombina, tiempo de coagulación o tiempo parcial de tromboplastina, todo el sistema de coagulación en el perfil del coagulograma.
Y otra cosa importante es el citoquímico de orina, es decir, un examen general de orina. Si este paciente, que más adelante lo voy a mencionar de nuevo, este paciente tiene más de 40 en algunos lugares o más de 45, se tendría que aumentar de estos 7 o 8 que he mencionado, se tendría que aumentar un electrocardiograma y una radiografía de tórax. ¿Me entiende? Entonces es importante. Muchas veces en nuestro medio, en todo lo que es Latinoamérica, de estos 7 también son considerados exámenes prequirúrgicos de rutina, aumentar un coproparasitológico. No nos olvidemos que la parasitosis en toda Latinoamérica es muy alta. Entonces a veces se pide también eso porque es muy importante. Todo esto que estoy hablando generalmente son exámenes prequirúrgicos de rutina que se deben pedir en un paciente que va a tu consulta externa, es decir, para una cirugía programada. Esto cambia mucho cuando es otro tipo de cirugía, por ejemplo, una cirugía de urgencia absoluta o relativa. Ya aquí ya cambian estos laboratorios y se disminuyen en lo más mínimo, dependiendo la gravedad del paciente. Entonces es importante ustedes que conozcan, y cuando alguna vez alguno de sus familiares le quisiera decir, este hijito, por ejemplo, quisiera hacerme un chequeo general, piensen en esto. Mínimamente son estos 7 o 8 exámenes prequirúrgicos que deberían recordar para toda la vida. ¿Ok? Entonces es importante, esto es muy importante, pregunta para la vida, como le digo siempre, es decir, que nunca tienen que olvidarse y cuando tengan pacientes, pues hagan de esta manera. Bueno, si bien es cierto, este tema no es más un poco tan científico, pero son cosas que nunca deben olvidarse, porque muchas veces con estos pequeños detalles le salva la vida al paciente y lógicamente se respaldan también ustedes como médicos que van a hacer. Aquí lo mismo, mire, está hecha la pregunta, están viendo una imagen, incluso la pregunta hecha también es pregunta para la vida que no tienen que olvidarse nunca, es decir, que tú como médico, ¿qué razones tienes para solicitar estos exámenes que he dicho, exámenes prequirúrgicos de rutina? Y está clara, incluso está hecha la pregunta, ¿qué razones existen para solicitar exámenes prequirúrgicos de rutina? No vamos a resumir en 4, que es muy importante. Es decir, 1, que es el marcador de nivel de base; 2, que son los predictores de complicaciones, tanto intraoperatoria como postoperatoria; 3, que muchas veces estos exámenes te ayudan a diagnosticar patologías asintomáticas, pero que están presentes, ¿entiendes? Y 4, sería algo fundamental, que estos exámenes te sirven como respaldo médico legal. Como verán, estas cuatro razones son muy, pero muy importantes, y quizás esto te va a ayudar en la vida futura de médicos que tú lo vas a hacer, y entonces usted tiene que nunca olvidarse de estas 4 razones. Cuando yo hablo de, como primer razón, marcador de nivel de base, es decir, que el paciente que va a ser sometido a una cirugía, yo tengo que tener pues un parámetro de referencia. Ejemplo, si voy a operarlo a este paciente y le hice los exámenes y está con una hemoglobina de 8, por ejemplo, y después de la cirugía, si me sangró mucho, tendría que hacerle pues siempre un control, y ahí voy a diferenciar mi resultado de hemoglobina. Si estaba con 8, de repente está más bajo y tendría que reponer un paquete globular. Entonces es muy importante, tengo que tener algo de referencia, porque si yo no tengo nada de referencia, mi nivel de base, yo no voy a poder comparar con los exámenes futuros que yo le pida a este paciente. Entonces es muy importante saber los niveles de marcador de base. Otro principio o otra razón importante es pues que estos exámenes te ayudan a predecir una posible complicación que haya en el paciente, tanto en el acto intraoperatorio como en el acto o con el paciente posoperatorio o posoperado. ¿Por qué digo esto? El mismo ejemplo le estoy diciendo, estoy hablando de una anemia. Por ejemplo, el paciente ingresó o tiene una hemoglobina de 10, entonces yo le voy a pedir, y mi cirugía de repente, una cirugía muy grande, entonces seguro si tiene 10, me voy a preparar pues con un paquete o 2 paquetes globular, dependiendo del tipo de cirugía. ¿Para qué?
para alertar. Esto ya me está alertando que el paciente está con una disminución de hemoglobina, pues yo me tendré que preparar para ese acto quirúrgico con paquete globular. Entonces me está alertando, me está prediciendo de que este paciente está con una anemia y pues yo me tendré que preparar. Entonces muchas veces, a veces nos olvidamos eso y no nos preparamos y ya nos damos la sorpresa tanto en quirófano o después de operarlo. Entonces me predicen de complicaciones. Otra razón es que son indicadores de nivel de base, ahí como están viendo en la diapositiva, como indicadores de enfermedades existentes, pero asintomáticas. Muchas veces también se nos puede ir algún soplo o algún problema pulmonar, etcétera, etcétera, y a veces de repente le pido una radiografía y ahí voy a ver algún derrame, o de repente tiene un bloqueo de rama derecha, pues en el electrocardiograma lo tendré que observar. ¿Me entienden? Entonces es importante que muchas veces estos exámenes ya me alertan o me diagnostican algún problema que tenga el paciente. Y el final, el punto 4, una razón que creo que entre todas es la más importante para el médico, es en realidad esto es más para la protección, y lo dice su nombre. La cuarta razón sería el mecanismo de protección médico-legal. Es decir, que esto le permite al médico defenderse ante posibles demandas que tenga cuando ocurren algún tipo de complicaciones postquirúrgicas. Eso es muy importante. A veces esto a veces resulta un poco medio ilógico, ¿no? Pero dice, bueno, pues a veces tenés problemas con la familia, con el mismo paciente y dice, doctor, mi paciente estaba bien, mi familiar estaba bien, ¿por qué se complicó? Ya, y vos decís que el paciente estaba mal, y es una palabra entre el paciente, entre el familiar y la tuya, si hay algún tipo de complicación, y comienzan las demandas legales. Si tú no tienes algún documento que te diga o te certifique que ese paciente estaba relativamente delicado, tanto física como laboratorialmente, y es un documento, no nos olvidemos que esto es parte de la historia clínica, entonces ese documento tal vez te va a salvar del tema legal. Entonces es importante esto que ustedes deberían tomarlo muy en cuenta. Entonces esas son las 4 razones que no tienen que olvidarse. Nuevamente lo repito. Primera, tener un nivel de base. Segundo, te predice de algunas complicaciones. Tercero, te indican algunas enfermedades preexistentes pero asintomáticas. Y cuarto, me sirve como mecanismo de protección médico-legal. Eso no tienen que olvidarse, por favor, jóvenes. Estas 4 razones son muy importantes. Vamos a ir avanzando más rápido en el tema de estas diapositivas. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes ya están a un nivel más alto y que seguramente ya llevaron alguna materia donde le enseñaron a una lectura normal de un hemograma, y eso es algo básico que no tienen que olvidarse. Saber cuántos son los glóbulos rojos, las plaquetas, el hematocrito, la hemoglobina, la velocidad de eritrocimentación, que es todo lo que es parte de la serie roja. Parte de la serie blanca, los leucocitos, los segmentados, los eosinófilos, ¿ya? Los linfocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo básico, ustedes que deberían dominarlo y saberlo para saber interpretar. Ojo, si ustedes no saben una lectura normal de algún estudio, pues no van a saber cómo comparar, jóvenes. Entonces es importante que ustedes ya tomen conciencia, y si se le olvidó o si no estudiaron en la materia correspondiente, pues van a tener que repasar y estudiar nuevo, porque eso es algo básico, ¿me entienden? Entonces una lectura de hemograma, le voy a preguntar también eso, las pruebas de coagulación, los parámetros que existen entre un tiempo de protombina, un tiempo de coagulación o tiempo de sangría, tienen que saber, ¿ya? El tema de coagulograma. Las pruebas de exámenes bioquímicas como la urea, creatinina, glicemia, sodio y potasio, algo básico también, como les decía, que son parte de los exámenes prequirúrgicos de rutina, tendrían que ustedes saberlo también y no olvidarse, ¿me entienden? Entonces yo también le voy a preguntar eso, los valores normales, estoy hablando de las cosas normales, ¿me entienden? Una lectura de un examen de orina básico, general, es algo muy importante. Es increíble que si uno sabe estos valores normales de estas patologías, de estos laboratorios, uno puede ya sospechar de algún tipo de patología, y eso a veces también no sabemos interpretar los laboratorios. Mire,
Yo, como verán, ahí está en esa imagen, una interpretación también de una radiografía de tórax, un electrocardiograma, si bien es cierto, un poco difícil, pero las cosas básicas de una lectura de un electrocardiograma, pues tendrían que saber, ¿no? Entonces, lo demás, pues ya tendrían que darle a un cardiólogo para la interpretación, ¿me entiende? ¿Entiende? Yo le mencioné anteriormente en el tema de estos laboratorios prequirúrgicos de rutina. Como verán, eso es una norma. Aquellos pacientes que, no, que son de 40 años, en unos libros dicen mayores de 45, que tengo que aumentar. De esos 7 o 8 laboratorios prequirúrgicos de rutina que le he mencionado, tienen que aumentarle un electrocardiograma y una radiografía de tórax. ¿Me entiende? Entonces eso también no tienen que olvidarse. Ojo, eso no quiere decir que si tú haces el examen físico y encuentras a un paciente de 30 años o de 20 años un soplo en foco mitral o etcétera, etcétera, tú tendrías que pedirle, pues, independientemente que no tenga 45 y tiene 20, pero ya encontraste alguna alteración, tendrías que pedirle un electrocardiograma. Lo mismo en la parte pulmonar, si ves no sé, un soplo tubárico, un estertor crepitante, una abolición del murmullo vesicular, lógico que por más que tenga 20, 25, etcétera, etcétera, tendría que pedirle una radiografía de tórax. Ya eso quiero que sea muy claro, o sea, que no se le olvide esto. Paciente que tiene más de 45 años, algunos libros más de 40, de estos 7 laboratorios o 8 laboratorios que le he mencionado, tendrían que aumentar el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Como le mencionaba, esto no quiere decir que si usted en el examen físico encuentra alguna alteración en su semiología, puede ser cardíaca o pulmonar, independientemente de la edad que tenga, tú tienes que pedirle también este tipo de estudio. ¿Me entiendes? Eso no tienen que olvidarse. Ahí está la imagen. Ya, como les decía, vamos a avanzar más rápido. Esta es una imagen de un hemograma. Ya, saber los valores normales, le voy a preguntar, no se olviden, valor normal de hematocrito, hemoglobina, plaqueta, el ABCG, etcétera, etcétera. Eso es algo básico, ¿me entiende? ¿Qué es una leucocitosis? ¿Qué es una leucopenia? ¿Qué es un desvío izquierda? ¿Qué es un desvío derecha? ¿Me entiende? ¿Cuál es el valor normal de la urea? Por ejemplo, urea 20 a 40, creatinina 0.8 a 1.4. Esto va a variar un poco, jóvenes, dependiendo de algún tipo de reactivo o interpretación del laboratorio. Siempre varía un poco, pero son estándares más o menos que no deberían pasarse con mucho. Entonces siempre uno tiene que saber esos estándares de valores normales. ¿Me entiende? Mire, por ejemplo, esta es una simple lectura de un examen de orina general de orina. El volumen normal de la orina, pues en 24 horas, estamos hablando según fisiología de Gaito, es 1400 en 24 horas. Acá estamos en un parámetro de 1000 a 2000. El color de la orina es amarillo citrino, de aspecto limpio. El olor es sui generis, es decir, único. Tiene una densidad de 1016 a 1022, en algunos libros está hasta 1020 a 1030, entonces eso va a variar un poco. Esa es la densidad de la orina. Mire el pH ligeramente ácido, entre 5 y 6. La albúmina tiene que estar 0 en un examen general de orina. En parámetros normales estoy hablando. La glicemia 0, la glucemia 0, la hemoglobina 0, pigmento biliar 0, urobilina 0, cuerpo cetónico 0. ¿Entiende? Ahí están, esto es muy claro. Mire, en un sedimento de orina podemos ver los leucocitos también de 0, ¿ya? Eritrocitos 0, o algunos libros 0 a 2 por campo. Las bacterias 0, cristales raros a veces, cilindros hialinos 0, granuloso 0, hemático 0, y así. Entonces, este es un simple examen de orina. Entonces, si verán, si yo comienzo a analizar esta parte de un examen de orina normal, les voy a dar un ejemplo bien corto. Por ejemplo, si encuentro, como la imagen anterior, cuerpo cetónico, ahí dice 0, como están viendo en la imagen. Entonces, pero si ya hay cuerpo cetónico, ¿qué te sospecha? ¿Qué tú deberías sospechar de que tiene o posiblemente tenga este paciente? Ya te alerta de un problema del que el paciente podría tener una
la diabetes, ¿me entiende? Y así, por ejemplo, pigmento biliar es 0, ¿me entiende? Entonces, si ya hay pigmento biliar es un problema hepático, biliar o pancreático, ¿me entiende? Y como verán, yo con un examen de orina puedo sospechar de varias patologías, ¿me entiende? Como le mencioné también anteriormente, el tema de la parasitosis en todo lo que es Latinoamérica es muy frecuente. No nos olvidemos de este parásito que casi en todos lados se mete, es el Ascaris lumbricoide, que muchas veces cuando hay mucha parasitosis, esto produce una acumulación de estos parásitos y hace como un tipo ovillo de lana y pueden producir obstrucción intestinal increíble. O como son bien móviles también, si tú has hecho de repente una cirugía, una anastomosis terminal de intestino, estos parásitos te pueden producir una dehiscencia de sutura, es decir, toda tu hermosa cirugía que hiciste por una parasitosis la puedes complicar, ¿me entiendes? Entonces es importante saber esto. Los anquilostomas o los necatos, estos son los famosos chupasangre, es decir, los que producen una anemia crónica. También uno tendría que eliminarlo antes de proceder a un acto quirúrgico, el tema quirúrgico de cirugías programadas, ¿me entiende? Entonces mire esa imagen importante. Otra cosa es esto, ¿no? Que esto es importante que ustedes conozcan la clasificación de la cirugía, y esto también es algo que no tienen que olvidarse, jóvenes. Ya la clasificación de la cirugía pueden ser cirugía electiva, en nuestro medio se llaman cirugías programadas, o cirugías electivas, ¿me entiende? Y el otro son las cirugías de urgencia, que en nuestro medio puede ser la urgencia o emergencia. Estas emergencias o urgencias se clasifican en dos: urgencia absoluta y urgencia relativa. Eso también no tienen que olvidarse. Entonces, en el tema de la clasificación, ¿por qué le digo que es importante esto? Porque dependiendo de este tipo de clasificación, vos también clasificas a los pacientes. Ejemplo, si yo hablo de una cirugía, como están viendo en la imagen, cirugía electiva, son las cirugías que el paciente va a tu consulta en un hospital, a tu consulta externa. ¿Me entiende? Acá va el paciente, tú lo examinas, das una hipótesis diagnóstica, le pides tus exámenes prequirúrgicos de rutina, y si tú ves alguna alteración, la tendrías que corregir. Ejemplo, si el paciente está con una hemoglobina de 10, por ejemplo, si es una cirugía programada, es decir, no es una urgencia, tú tienes que darle algún medicamento que te suba la hemoglobina, por ejemplo, hierro, ¿ya? Entonces, tú le das un tratamiento y después le das un tiempo y vuelve otra vez a tu consulta. Tú le pides otro laboratorio de control y ves si ha aumentado esa hemoglobina, y si ha aumentado, de recién tú, como médico, tendrías que programar esa cirugía. Estoy dando un ejemplo así muy sencillo, ¿me entienden? Entonces, aquí al médico, el paciente le da todo el tiempo del mundo para corregir algún tipo de alteración, tratar de mejorarlo y recién programarlo. ¿Me entiende? Eso tiene que tenerla bien clara la figura. Por ejemplo, ¿qué tipo de cirugía sería una cirugía electiva? Hay varias cirugías, ¿no? Por ejemplo, una lipoescultura, una lipoaspiración, una prótesis de mama, una safenectomía, una hernia no complicada, ¿me entiende? Un cálculo en la vesícula que no esté inflamada, una simple colelitiasis. Y así, hay una infinidad de cirugías que son cirugías electivas o programadas. Tienen que tenerla clara. Aquí el médico tiene todo el tiempo para tratar de corregir alguna alteración que tenga el paciente, mejorarla y recién programar su cirugía. Muy diferente a otro tipo de paciente. ¿Cuál? Esta de acá, las cirugías de urgencia. Aquí hablo de otro tipo de paciente, y como le decía anteriormente, la cirugía de urgencia o de emergencia se clasifica en urgencia absoluta y urgencia relativa, y eso tiene que tener bien claro.
Y cuando hablo de urgencia absoluta es un tipo de paciente, por ejemplo, que llega a tu emergencia con un accidente de tránsito donde tú ya diagnosticas un estallido hepático o un trauma hepático. Acá el paciente está choqueado y lo mínimo que puedes hacer es simplemente sacar un poco de sangre para saber su grupo, hematocrito y hemoglobina, y entrar inmediatamente a parar esa hemorragia porque el paciente está en riesgo inminente de muerte. Es decir, que el paciente, si tú esperas mucho tiempo en pedir todos los otros exámenes que mencioné anteriormente, pues va a fallecer. Aquí lo importante es salvarle la vida, es decir, parar la hemorragia. ¿Me entiende? Entonces es otro tipo de paciente. Aquí no hay tiempo de nada, casi de nada, simplemente entrar a quirófano y parar esa hemorragia. Y después, si ya está estable, ya tú le pides los exámenes que mencioné anteriormente para tratar de mejorar. ¿Me entiende? Entonces esto es otro tipo de paciente. Esa sería la urgencia absoluta. La urgencia relativa, aquí es otro tipo de paciente que también te llega por tu emergencia, le pedís, diagnosticás, le pedís un examen, tus exámenes, ves algún tipo de alteración y en ese transcurso de horas que va a estar en tu emergencia, vos lo vas a mejorar ese tipo de ese laboratorio. De repente, si está un sodio bajo, un potasio bajo, le vas a hacer una corrección. Si estaba con una anemia, le vas a poner paquete globular. Son ejemplos que le estoy dando. Lo vas a reponer y entras en el transcurso del día a la cirugía. ¿Me entienden? Ejemplo de este tipo de cirugía relativa: una apendicectomía, un problema apendicular, una peritonitis, ¿me entiende? Un problema obstructivo. Entonces, son varias las cirugías electivas. Aquí es mejorarlo en el transcurso del día o las horas, las alteraciones que tengan, y de ahí de emergencia entrar a quirófano, ¿me entiende? Entonces, en resumen, dentro de la clasificación de la cirugía son tres. ¿Ya? Son dos, pero una se divide en dos, ¿me entiende? En realidad es la cirugía programada o electiva, ¿ya? Es la cirugía de urgencia, y la urgencia puede ser urgencia absoluta y urgencia relativa. Entonces ustedes, esto no tienen que olvidarse, es muy importante, y estamos hablando de tres tipos de pacientes diferentes, ¿me entienden? Riesgo operatorio. Esta imagen es importante porque todo procedimiento quirúrgico tiene su riesgo. Y cuando yo hablo de riesgo operatorio, hablo de qué es lo que puede tener o qué es lo que puede pasar si un paciente es sometido a una cirugía. Depende de varios factores, ¿ya? Por ejemplo, depende del tipo de intervención quirúrgica que tú hagas. No es lo mismo una cirugía programada que una cirugía de urgencia. O no es lo mismo un tipo de cirugía ambulatoria que una de emergencia. O no es lo mismo un tipo de cirugía que tú vas a operar, no sé, una exéresis de un quiste, y la otra cirugía es una hepatectomía. ¿Me entiendes? Entonces el tipo de cirugía va a depender del riesgo también que tenga ese paciente. Las condiciones generales del paciente, pues obvio, ¿no? Si de repente un paciente desnutrido o un paciente que solo tiene algún problema y no está desnutrido, ya aparentemente estable, lógicamente el paciente que tenga alteraciones pues generales va a tener mayor riesgo operatorio. Otro principio básico es la experiencia y las condiciones del cirujano. Esto es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, ustedes son estudiantes de pregrado, pero ya ustedes tendrían que tomar conciencia de lo que van a hacer, porque esta es una carrera que tiene principios y valores, ¿no? Y eso es importante. ¿Me entiende? La experiencia del cirujano. Bueno, acá pasa muchas veces hartas cosas, ¿no? Bueno, si tú no has visto o no has participado en algún procedimiento quirúrgico y no tuviste experiencia en hacer esos procedimientos, no te metas a hacer eso, ¿ya? Porque el riesgo lo va a tener el paciente, ¿me entiendes? Entonces, conocimiento del cirujano, lógico, ¿se entiende? Cuando nosotros hacemos la especialidad, pues tenemos que tener conocimientos anatómicos, de técnica quirúrgica y de la patología que vas a llevar como paciente. Entonces es algo básico. Si tú no tienes eso,
seguro que el riesgo es muy alto. Honestidad profesional del cirujano. Nuevamente le dije, tenemos principios. Nosotros cuando salimos ya de médico hay un juramento. Y ese juramento habla de todo esto, del principio de honestidad, de ética profesional. ¿Me entiende? Entonces, la honestidad hace mucho. Ya, si tú tienes un paciente que ves que esa patología, ejemplo, un cáncer de hepático, y sos cirujano, sí, sos cirujano especialista, pero tú nunca hiciste una hepatectomía, un problema o una exéresis de ese tumor. Sé honesto con el paciente. Si tú no has hecho nunca ese procedimiento, ni has participado, ni tienes tu curva de aprendizaje, pues no hagas ese procedimiento porque vas a tener mucho riesgo. Deriva ese paciente a otro profesional que tenga esos conocimientos y esa práctica y sea honesto con el paciente. Y seguro que te va a ir bien. Entonces es muy importante este tema, es más lírico, pero es algo básico que le da la conciencia de lo que va a hacer como médico. ¿Ya? Entonces sean honestos jóvenes, sean honestos profesionales, ¿ya? Sepan hasta dónde llegar, por favor, yo siempre menciono eso. Uno no tiene que ser producto terminado, ¿me entiende? El producto terminado es este reloj, ¿me entiende? Es un reloj, ya se acabó, ¿ya? Uno como médico siempre se va superando poco a poco, ¿ya? Siempre aprendemos todos los días, entonces no se crean productos terminados, ¿me entienden? Entonces sean honestos, sepan hasta dónde llegar jóvenes, hasta dónde, ¿ya? Y eso le va a ayudar mucho en su vida futura de médico. ¿Qué elementos hay que considerar en la evaluación de riesgo operatorio? Hay varios elementos que ustedes es importante que lo vean. Muchas veces tenemos ayudantes, tenemos enfermeras, tenemos todo eso que nos ayudan a hacer un tipo checklist, ¿ya? Y eso es importante. ¿Ya? ¿Qué elementos debemos considerar para evaluar el riesgo? No, el tipo de cirugía lo mencioné, la historia natural de la enfermedad, en ejemplo, hay enfermedades crónicas donde el paciente está con mucho tiempo esta patología, seguro que el riesgo es mayor. El estado del paciente, como le mencioné anteriormente, ya te dice mucho. El estado general del paciente te da muchas pautas para tu riesgo operatorio. Hay patologías que son con mortalidad muy alta, entonces también son riesgo. La magnitud de tu cirugía no es lo mismo operar una exéresis de un quiste que una nefrectomía, por ejemplo. Entonces la magnitud es muy grande, o un trasplante hepático, un trasplante renal, etcétera, etcétera. No es lo mismo una cirugía electiva o programada que una cirugía de urgencia, ¿no? Entonces se supone que la de urgencia tiene más riesgo operatorio. La preparación del cirujano, ¿sí? ¿Ya? Por favor, los que van a ser cirujanos, sean bien preparados y cuando ya sean profesionales especialistas, con la especialidad estoy hablando, armen su equipo quirúrgico. Es importante trabajar bien con anestesiólogo, con tu ayudante mismo, con tu instrumentadora, con tu circulante, con todo lo que es el equipo quirúrgico. Es muy importante. Y las condiciones ambientales. Nuevamente le digo, de nada te sirve ser excelente como cirujano, pero si no tenés condiciones, y cuando hablo condiciones ambientales, hablo de todo. ¿Cómo está tu quirófano? No te metas a operar donde no hay condiciones, donde no tengas lámpara cialítica, un desfibrilador, un laringoscopio, una mesa adecuada, una iluminación, ventilación, todos los estándares internacionales de lo que es la habilitación de un quirófano. Entonces, muchas veces tenés los conocimientos, sos hábil, etcétera, etcétera, pero las condiciones no están dadas y ahí están los problemas, el riesgo es para el paciente, ¿me entiendes? Entonces, esas son consideraciones que uno no tiene que olvidarse para depender el riesgo del paciente. Aquí también hay una clasificación. La otra clasificación que le mencioné es la clasificación de la operación de la cirugía, ¿no? Que eran de emergencia o electiva, ya la de urgencia, que pueden ser absoluta o relativa. Esta es la clasificación del riesgo operatorio. Y entonces es bueno saberlo también esto porque hay cirugías de bajo riesgo, cirugía de riesgo intermedio y cirugía de alto riesgo. ¿Cuáles son las cirugías de bajo riesgo? Generalmente es un paciente joven, relativamente joven, que su única patología es su patología quirúrgica, es decir, una hernia umbilical no complicada,
una hemorroide, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Esa cirugía sería una cirugía de bajo riesgo. ¿Cuál es una cirugía de riesgo intermedio? Aquí ya es un paciente añoso que tiene una enfermedad sistémica, por ejemplo, una hipertensión leve o una diabetes, y que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. La cirugía de alto riesgo, pues ya es más grave. Estamos hablando de un paciente que es añoso, ya, con edad muy alta, que va a ser sometido a una cirugía de gran magnitud, por ejemplo, un trasplante hepático, un trasplante renal, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, tiene una enfermedad sistémica ya no controlada. ¿Me entiende? Entonces, acá hay 3 principios básicos para que ya ese paciente tenga una cirugía de alto riesgo. ¿Me entiende? Entonces, esa es otra clasificación de riesgo operatorio. Ok. Cuando hablamos de método de evaluación de estimación de riesgo, son varios métodos. Van a ver o van a escuchar los métodos universalmente conocidos. Hay una infinidad de métodos, pero lo que yo voy a hablar es el método del ASA, la Sociedad Americana de Anestesiología, y el otro método que es la que da el cardiólogo, que es la de Goldman. Si bien es cierto, como le mencioné, hay hartos métodos. Hay la de Cooperman, la clasificación de Chill, etcétera, etcétera, etcétera. Pero universalmente los que más se conocen y los que más se aplican en todos los hospitales del mundo es el del que da el anestesiólogo. Estoy hablando, da el anestesiólogo. ¿Quién es el que va a hacer? El anestesiólogo es el que va a hacer esta valoración o evaluación de estimación de riesgo. Eso se llama ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesiología, es una sigla. Ya, el que da el cardiólogo, como mencioné, hay varios, pero que comúnmente o en casi en todos los hospitales del mundo realizan, que los cardiólogos es el de Goodman, ¿me entiende? Entonces cuando lleven cardiología seguramente le van a explicar mucho mejor. Aquí le mando otra diapositiva donde menciona el ASA. Como verán, los ASA también es bueno que lo conozcan. Si bien es cierto, el que va a hacer esta estimación de riesgo operatorio es el anestesiólogo, pero ustedes tendrían que conocerlo. ¿Cuántos ASA hay? 6, del 1 al 6. ¿Qué es un paciente ASA 1? Ya es un paciente relativamente sano que va a ser sometido a un tipo de cirugía. ¿Me entiende? Ese sería el 1. El ASA 2 ya es un paciente con alguna enfermedad leve. ¿Me entiende? Una enfermedad sistémica leve, es decir, una hipertensión, una diabetes, pero que está controlada y que va a ser sometido a una cirugía. El ASA 3 es otro paciente ya que tiene una enfermedad ya sistémica grave, es decir, una hipertensión no controlada, una diabetes descompensada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Y que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Otro paciente que sería el ASA 4, aquí ya es un paciente que tiene una enfermedad sistémica no controlada, ¿ya? Y que está postrado en cama, es decir, que tiene esta enfermedad, lo incapacita, es decir, que está en camita y no puede pararse y va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Ese sería el 4. El ASA 5. El ASA 5 es otro tipo de paciente que tiene una enfermedad sistémica no controlada, grave, que está postrado o incapacitado en cama y que operándolo o no operándolo, tiene la probabilidad de que en 24 horas fallezca. Miren lo que estoy hablando. Muy duro, pero es verdad. Entonces, y es bueno que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que hay una probabilidad, operando o no operando, que este paciente fallezca en 24 horas. Y ustedes tienen que explicar eso al familiar o en todo caso al anestesiólogo. ¿Me entiende? Y el último, que es el ASA 6, que es aquí, es el paciente que ya tiene una muerte cerebral y que está siendo operado para remover algún tipo de órgano, es decir, que son los donadores de órganos. ¿Me entienden? Entonces esta clasificación, esta lámina es importante, que lo conozcan, es la clasificación del ASA del 1 al 6 y el que lo hace esta estimación de riesgo es el anestesiólogo, jóvenes, ¿ya? También es un checklist que también deberían verificar, es una lista de verificación prequirúrgica. Siempre es importante el consentimiento, ¿ya? Por favor, jóvenes, consentimiento informado. Cualquier tipo de procedimiento que usted haga con su paciente, escriba y hágalo firmar al paciente o en todo caso al testigo y el paciente y
también firman ustedes, ¿ya? Para que te autoricen el procedimiento que tú hagas. Eso va a variar, en unos hospitales ya viene medio hecho ese consentimiento, que simplemente aumentarle algunos detalles y hacerlo firmar al paciente y al familiar o al testigo y el médico que está haciendo o el que está atendiendo al paciente. Las consideraciones alimentarias, bueno, conocer el tipo de dieta que le vas a dar o no le vas a dar. La revisión de los signos vitales es importante. La hidratación es importante. El lavado de la zona quirúrgica es importante. La preparación, si necesita transfusión de sangre o no. Ordenar el tema de vaciamiento de vejiga. ¿Ya? Algún medicamento como la profilaxis de antibiótico para una cirugía o algunos medicamentos especiales, por ejemplo, si es diabético y está muy alta, la corrección con insulina, un ejemplo que le estoy dando, ¿me entiende? Entonces esa es una lista de verificación que uno tendría que tiquear antes de proceder a un procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Y como verán, si hay unas alteraciones pulmonares o cardíacas, lógicamente tendría que hacer una interconsulta, revisarlo, tratar de compensar, etcétera, etcétera. Si es diabético, también, ¿me entiende? Estas láminas los paso muy rápido porque esto es solo son ejemplos, ¿me entiende? Ahí como están viendo la preparación preoperatoria, muchas veces se interna un paciente para una cirugía programada 20 días antes de su cirugía, pero va a depender de qué tipo de procedimiento quirúrgico le haga. Hay algunas también que si es ambulatoria ese mismo día, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Ya es importante las medidas de ayuno, lavado, higiene, preparación, tricotomía, todo lo que he mencionado anteriormente, a corregir algunas alteraciones broncopulmonares, a corregir alteraciones hidroelectrolíticas o el tema de hidratación, ya de la parte hematológica, etcétera, etcétera, etcétera. Como verán, es importante saber y tenerla clara que tenga el paciente función pulmonar estable, una función cardiovascular, una función renal, nutricional, ¿ya? Y el tema de hidratación, que es muy importante, ¿me entiende? Entonces eso es importante que ustedes. Entonces, este es un resumen, lo que le he mencionado, de todo lo que es el preoperatorio. El postoperatorio es un poco más corto, lo vamos a resumir más rápido. ¿Qué es un postoperatorio? Ya es otro tema que lo estamos uniendo ya para que tengan idea de cómo manejar un paciente. El postoperatorio es el periodo que transcurre desde que termina la cirugía o la operación hasta la completa recuperación de tu paciente. Ese se llama postoperatorio. Y tiene dos clasificaciones, que eso también es pregunta para la vida. Es decir, que no tienen que olvidarse nunca. ¿Me entienden, jóvenes? Entonces, hay una clasificación del postoperatorio según el tiempo transcurrido de la cirugía y hay una clasificación según la evolución clínica que tiene el paciente. Y ahí está la diapositiva que quiero que lo recuerden siempre para toda la vida. Entonces, el postoperatorio se divide en cuanto al tiempo transcurrido de la operación, de la cirugía, en inmediato, mediato y tardío. Tres son, jóvenes: inmediato, mediato y tardío. ¿Ya? Y el postoperatorio también se puede dividir según su evolución clínica. ¿Cómo está evolucionando el paciente? Un postoperatorio estable o favorable, que le llaman mucho, un postoperatorio patológico o desfavorable o mala evolución del postoperatorio. ¿Me entiende? Entonces, eso también es pregunta para la vida. Cuando hablo de inmediato, mediato y tardío, algunos hablan de tiempo y eso es importante saber. Pero aparte del tiempo de saber, es importante saber qué vas a hacer tú en ese tiempo de postoperatorio. ¿Ya? Entonces, eso no se olviden nunca, por favor. ¿Ya? ¿Qué es un postoperatorio inmediato? Es un paciente que ha sido sometido a una cirugía y termina la cirugía y ha pasado entre 12 o en las primeras 24 horas. Ese es un postoperatorio inmediato. Son las primeras 24 horas que terminó la cirugía. Entonces aquí, ¿qué elementos debo considerar en estas primeras 24 horas? Los signos vitales, jóvenes: la presión arterial, el pulso, la respiración. Esto implica valorar la permeabilidad de las vías aéreas para descartar cualquier tipo de obstrucción. Se prestará siempre mucha atención en alguna aparición de una hemorragia, tanto externa como interna. Es decir,
valorar si hace una cirugía abdominal, valorar el abdomen, valorar los drenajes que has dejado, valorar la herida operatoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lógicamente, no tienen que olvidarse nunca. Es decir, que cuando un paciente sale de un procedimiento quirúrgico, ustedes tendrían que controlar estos signos vitales y algún tipo de sangrado y, más importante, el tema respiratorio también. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Qué complicaciones puede haber en un postoperatorio inmediato? Generalmente son las disfunciones hemáticas, es decir, algún tipo de sangrado que te va a producir un choque o un shock. ¿Me entiendes? Hay que ver la parte respiratoria. ¿Ya? Algunos hay una depresión respiratoria y a veces hace un problema respiratorio. ¿Me entiende? Entonces esto tienen que tenerla clara, jóvenes. El inmediato son las primeras 24 horas. ¿Qué tengo que valorar? Todo lo que es signo vital, especialmente el control de hemorragia, ¿ya? Darse cuenta, el tema respiratorio, ¿ya? Eso es muy importante. Postoperatorio inmediato, ahí está la imagen, como lo están viendo. El postoperatorio inmediato es después de las 24 horas. Después de las 24 horas. Entonces, cuando yo hablo de postoperatorio inmediato, hablo de que ya hay que tener mucha atención en el tema de los desequilibrios hidroelectrolíticos, que es un tema que vamos a avanzar o que hemos avanzado. ¿Me entienden? El tema de diuresis, alteraciones térmicas y, más que todo, valorar mucho las alteraciones hidroelectrolíticas. El tema de hidratación es muy importante ver eso. Y aquí, si ha sido sometido el paciente a un procedimiento quirúrgico abdominal, a las 24 horas para adelante ya el organismo tendría que haber peritatismo intestinal, es decir, movimientos intestinales que tú como médico te vas a dar cuenta a través de los ruidos hidroaéreos. Si el paciente ya empieza con los ruidos hidroaéreos, por más que sean disminuidos, pero ya empezó, esa es una pauta muy importante para que tú inicies dieta. ¿Me entiendes? Eso no tienen que olvidarse, ¿ya? Entonces, esto es importante. También vamos a llevarlo en otro tema, son las complicaciones que puede haber en el postoperatorio inmediato: fiebre, taquicardia, taquimia, oliguria, ictericia, distensión abdominal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Hay un tema específico de lo que es fiebre postoperatoria, pero le doy un pantallazo más que todo. En las primeras 24 horas, si el paciente tiene fiebre, el mismo acto quirúrgico te produce fiebre. No es una fiebre alta, pero ya es un trauma que has hecho al paciente, pues ya hay una alza térmica. Pero lo que no tienen que olvidarse son la telectasia pulmonar. Entonces revisen, examinen bien el pulmoncito. En todo caso le piden su radiografía si están sospechando algo. En las 24 a 48 horas hay problemas que tiene que cuidarse: el tema de neumonía, algunos catéteres, la tromboflebitis. Entonces ustedes tendrían que son las causas. Esos son estudios que han hecho y han comparado cuáles son las posibles causas de fiebre postoperatoria. En las 72 horas hay que ver los tromboembolismos y, muy importante, la infección urinaria, ¿no? Después de las 72 horas, es decir, después de los 3 días, hay que revisar muy, pero muy bien la herida operatoria, que muchas veces comienzan a infectarse las heridas y a veces esa es la causa de fiebre. Y por último, si el paciente está 7 días y ya no ha tenido fiebre y justo al 7.º día tiene fiebre, traten de descartar alguna infección nosocomial, es decir, que el paciente se haya podido contaminar ahí en su ambiente hospitalario. ¿Ya? Y ahí hay otro tipo de fiebre. Y para finalizar, el postoperatorio tardío. Acá priorizamos bien el tema de cicatrización. Y puede durar entre 1 a 2 meses después de operar al paciente. Es decir, que aquí yo voy a ver el tema de cicatrización del paciente, voy a valorar la enfermedad tratada. Ejemplo, si operaste de una hernia inguinal y si sigue la masa en 2 meses, la masa tumoral, y sigue, quiere decir que hubo algún problema, o hubo una mala técnica quirúrgica o el paciente no se cuidó. ¿Me entiende? Hizo esfuerzo y otra vez se produjo la dehiscencia de sutura y lógicamente se entró de nuevo. ¿Ya? Entonces es importante el tema de cicatrización aquí. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Con esto voy a terminar. Acá son varias diapositivas: los cuidados postoperatorios inmediatos. Esto
es un tema que en la medida que vayamos avanzando nosotros le vamos a explicar, y si vamos al hospital francés seguramente vamos a ver en la historia clínica todo lo que hay que hacer en un cuidado postoperatorio, ya en la vida práctica, es decir, ver todo lo que es el manejo de pacientes postoperado ya en la sala. Las prescripciones diarias tenemos que ver, ¿no? Eso vamos a ver también en la práctica hospitalaria, cómo se hace una indicación, la medicación, ya las solicitudes que tú hagas en la prescripción y la evaluación. Es importante la evolución diaria del paciente, es decir, la evolución clínica, que también eso en la práctica lo vamos a ver, como están viendo en la imagen, ¿me entiende? La dieta, los signos vitales, etcétera, etcétera. Ok, jóvenes, como verán, es un tema muy, pero muy importante, ¿ya? Que espero que le haya servido, jóvenes, y por favor, no se olviden, repasen, lo estoy mandando en el canal, ¿ya? Para que ustedes lo revisen. De todas formas, le voy a pasar en otro medio para que ustedes vayan estudiando. Muchas gracias y un placer estar con ustedes. Gracias.